Muchas gracias, doctor Torrejón. Oscar, buenas noches. Y a los participantes, a Rosibel también lo veo por ahí. Eh, Muy contento de estar esta noche compartiendo esta velada. Yo, por la hora, yo siento que vamos a hacer una actividad académica rica, sucinta, pero creo que rica sobre todo para despertar la curiosidad en este nuevo procedimiento, relativamente nuevo procedimiento que se llama la cardioneuroablación. Entonces, eh, va a ser bien importante para nosotros tener en cuenta que tenemos que hablar de un preámbulo. La revista Revistas se trata justamente de revisar algún artículo interesante, novedoso, actual, pero antes de hablar de un tema tan apasionante y tan amplio como la cardioneuroablación, como bien lo dijo el doctor Torrejón, pues hay que dar un preámbulo pequeño, muy pequeño, 5 minutos para más o menos explicarle a la audiencia qué significa la cardioneuroablación. Y efectivamente, el sistema nervioso central se conecta con el corazón. Y esta conexión se da a través del sistema autonómico. Y el sistema autonómico tiene una parte parasimpática y una fase simpática. Sabemos bien que el predominio del sistema parasimpático es el que genera frecuencias cardíacas bajas. El predominio del sistema simpático es el que genera frecuencias cardíacas rápidas. Entonces, el sistema parasimpático, que es el responsable de las bradicardias y los bloqueos funcionales a nivel cardíaco, podría ser modificado, según estudios como lo me comentó el doctor Torrejón, ya desde 2005 del doctor Pachón, encontró que los plexos ganglionares de las fibras parasimpáticas podían ser modificables desde el interior del corazón. Quiere decir que con lesiones de ablación en ciertos lugares del corazón podríamos modificar de manera efectiva y modular el sistema parasimpático. En buena cuenta, el- una ablación cardíaca podría regular las bradicardias y los bloqueos auriculoventriculares y no solo tratar las ablaciones, las taquicardias, sino aquí vendría otra posibilidad, otro espectro de acción de las ablaciones cardíacas, que sería el manejo de las bradicardias funcionales. Y eso es lo que se denomina la cardioneuroablación. Y desde su primera publicación en el año 2005, efectivamente las publicaciones han crecido de manera exponencial. Vean aquí a su izquierda, las publicaciones hasta el 2024 han aumentado año a año considerablemente. Ahora tenemos hasta más de 150 publicaciones indexadas que hablan sobre este interesantísimo tema de la cardioneuroablación. Y permítame, ah, acá. Y mucho se criticaba en cuanto a los trabajos y los estudios realizados de cardioneuroablación, la falta de ensayos prospectivos, pues estas 160 publicaciones eran básicamente reporte de casos, series de casos, experiencias de varios centros, pero no habían estudios prospectivos. Fue el año pasado que ya se publicó el primer ensayo prospectivo, un estudio randomizado, pequeño, de 48 pacientes, pero que con un seguimiento a 2 años demostró una diferencia significativa a favor de la cardioneuroablación en cuanto a sobrevida libre de síncope. Pacientes seleccionados para cardioneuroablación contra el tratamiento no farmacológico convencional demostró ser la cardioneuroablación superior al tratamiento convencional con un seguimiento a 2 años y que impactó en la calidad de vida de los pacientes. Si bien es cierto, este pequeño estudio prospectivo es de muy poca población, pues ya marca un hito para el avance y el estudio de la cardioneuroablación de una manera más efectiva y con más peso estadístico. De hecho, que este no va a ser el último en su estudio prospectivo. Ya están corriendo nuevos estudios, 21 estudios nuevos que tratan de randomizar a los pacientes de manera adecuada, no solamente para ver el éxito de la cardioneuroablación, sino su eficacia a largo plazo y su empleo para el manejo de bradicardias sintomáticas, bloqueos auriculoventriculares sintomáticos y sobre todo el síncope vasovagal. Es decir, la información va a seguir llegando en cuanto a cardioneuroablación.
También se criticó mucho como parte del preámbulo de esta revista la falta de metaanálisis y de revisiones sistemáticas. Pues el año 2022 se publicó en la revista El ritmo cardíaco el primer metaanálisis sobre cardioneuroablación e incluyó 14 estudios con más de 400 pacientes con el punto de corte de evitar síncopes en el síncope vasovagal, encontrando una sobrevida de 91% de libertad de síncope en el seguimiento aproximadamente 2 años. Esto es sumamente interesante porque nos marcó ya algunas pautas y algún nivel de evidencia mayor para la cardioneuroblación que incluso sirvió para su inclusión en algunas guías de manejo de síncope. En cuanto a las publicaciones de este año, eh, voy a mencionar solamente algunas para ver en qué vamos en este año con la cardioneuroblación. Está buscando la objetivar la eficacia de la cardioneuroablación, no solamente en cuanto a percepción del paciente, aparición de síncopes, sino ya se está utilizando los dispositivos de Holter subcutáneos, como en este estudio publicado recientemente, el 2024, por el grupo canadiense de Vidal-Eseva. Eh, 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 este pequeño estudio solamente de 6 pacientes nos habla de el efecto benéfico en los pacientes altamente sintomáticos de síncope vasovagal documentados previamente con Holter subcutáneos, es decir, los pacientes bien seleccionados, con síncopes cardioinhibitorios, realmente con asistolias, refractarios a tratamiento, fueron muy bien en este estudio. Y esto lo documentaron no solamente con la percepción de síntomas, sino con la objetividad de tener el Holter subcutáneo y demostrar si el paciente tenía los síncopes por la presencia de pausas significativas. Una diferencia abismal en solamente los 6 pacientes que estudiaron con este dispositivo a favor de la cardioneuroablación, documentándolo con estos Holter subcutáneos. Y cuando hablamos de población pediátrica, también ya tiene cabida la cardioneuroablación. Cuando uno busca la cardioneuroablación en población pediátrica, hasta el momento hay 4 estudios publicados y ahí sí viene lo que nos comentó el doctor Torrejón. Muchas gracias, doctor. Ya tenemos el gusto de tener esta publicación peruana entre estos 4 estudios de cardioneuroablación pediátrica. Este es el artículo que publicamos el año pasado en la revista canadiense de cardiología y que fue justamente el reporte de un caso clínico realizado en la clínica de grado con el grupo de la unidad de la clínica de grado de cardiología pediátrica, en el que pudimos hacer una ablación a un niño de 13 años con bloqueo auriculoventricular de tipo 2.1, con un seguimiento clínico y autonómico, ¿no? Un seguimiento vegetativo. Muy interesante el caso, no es esta la revista que vamos a tratar, pero fue un paciente con un bloqueo funcional 2-1, que después de la cardioneuroablación vía auricular se pudo conseguir una reversión completa del bloqueo auriculoventricular. Y esta reversión se tradujo también en un cambio en su sistema autonómico objetivable en una mesa inclinada espectral, en un tilt espectral, que como lo ha presentado el doctor Jorge Salina en varias charlas, pues nos permite ver en espectro el sistema simpático y el parasimpático. Y vemos cómo predominaba el sistema parasimpático y luego después de la ablación en el seguimiento, pues ya se modula. Pero lo interesante es que en este estudio, en este caso clínico, se documenta por primera vez el uso del tiltes espectral como seguimiento, además del clínico, para poder objetivar el espectro parasimpático modificado después de una cardioneuroblación y cómo esto se mantiene con el tiempo. Pero bueno, esta no es la revista de revistas de este caso. El caso que les presento a continuación, al queremos conversar brevemente, es este estudio observacional publicado recientemente en marzo de este año en la revista El ritmo cardíaco, el Heart Rhythm, que es un estudio observacional de 112 pacientes cuyo objetivo es responder algunas preguntas que no se han respondido hasta el momento, como ¿qué tan bien van estos pacientes a mediano plazo? Lo ideal es saber cómo van a largo plazo. Falta mucho todavía para tener esas respuestas. Pero este es de los primeros estudios que nos hablan de la eficacia y seguridad del procedimiento a mediano plazo, más allá de los 2 años que ocurre con estos pacientes. Entonces, los métodos
para este estudio es pues, un estudio prospectivo observacional con un seguimiento de al menos un año, pero hasta 75 meses. La mayoría de estos estudios tienen seguimiento de 2 años, pero este ya amplía un poquito más esta ventana. Y tomaron en cuenta la inclusión de pacientes realmente con síncope cardioinhibitor, documentados con las historias y altamente sintomáticos. También para el tema de procedimiento, la idea es que esta revista sea dirigida no tanto a electrofisiólogos, sino a cardiólogos clínicos, a residentes, a gente afín a la cardiología. Así que el tema técnico no lo vamos a profundizar, pero la técnica que empleó este grupo para hacer la cardioneurablación es la misma que se emplea en la mayor parte de centros, que es hacer los abordajes de la cardioneurablación a nivel de las dos aurículas y en las zonas principales de los plexos ganglionares, que son lugares anatómicos similares a los que se hacen las aplicaciones en la fibrilación auricular, además de los lugares del plexo de la aurícula derecha. Ellos utilizaron un instrumento muy útil que es el eco intracardíaco y algunos instrumentos que solamente tienen en algunos centros del mundo, que es la estimulación extracardíaca vagal. Seguimiento, que ahí sí nos importa a todos, cómo siguieron estos pacientes. El seguimiento fue clínico, con Holter y con monitorización telefónica al sexto mes, al año y a los 2 años en adelante. ¿Y qué buscaron? Las complicaciones después de la cardiorrelación que nos interesaron, que interesaron al grupo, fue síncope, y si presentaban síncope, qué cantidad de síncope de seguimiento, si el paciente luego de la cardioneurablación necesitó fármacos, ya sea por la recurrencia del síncope, por alguna molestia asociada con el procedimiento, si el paciente requirió marcapaso o, interesante, si los pacientes que ya tenían marcapaso implantado después de la cardioneurablación pudieron ya no necesitar el marcapaso y se les explantó el marcapaso. Eso también lo estudiaron en este procedimiento. Y no menos importante, la opinión del paciente, que es cómo se siente el paciente después de una cardioneurablación. Estos fueron los resultados. Seguimiento en promedio, 28 meses, pero llegó hasta 75 meses. Al momento es el seguimiento más largo que se ha publicado. La seguridad y eficiencia, aquí en el lado derecho, ustedes pueden ver el número de pacientes con cardioneurablación y vean que la recurrencia de síncope en todo este tiempo fue de 17%. Quiere decir que 95 pacientes no presentaron ni un solo evento de recurrencia de síncope. Más del 80% de pacientes libres de síncope. ¿Y qué pasó con este 17%? Tampoco le fue tan mal. Vean a la izquierda esta tabla de los 17 pacientes, perdón, de los 20 pacientes, que es el 17%, que sí presentaron recurrencia de síncope después de la cardioneurablación. La barra naranja son los eventos de síncope previos a la cardioneurablación. La barra azul, los eventos de síncope posterior a la cardioneurablación. Se observa que a pesar de que hubo recurrencia, el número de eventos fue considerablemente menor después de la cardioneurablación. Eso también es significativo para calidad de vida. En cuanto a los efectos adversos o eventos adversos en el seguimiento, el más importante fue la presentación de palpitaciones, que fueron transitorias, y palpitaciones tipo persistente, que fue la taquicardia sinusal inapropiada en el 7% de pacientes. Y esto es importante porque esto se reporta como la complicación, digamos, más importante en la cardioneurablación a largo plazo. Ahora, en cuanto a la sobrevida de síncope después de la cardioneurablación, es similar a la que se ha encontrado en estudios previos, tal vez un poquito más baja, porque el seguimiento pues, es más largo, 83%. Otras series y los estudios prospectivos y metaanálisis hablaban de más del 90% de protección. En este centro pues, se encontró 83% sin recurrencia. Los que recurrieron usualmente fueron pacientes que tenían mayor número de síncopes. De hecho, que el factor que predijo la recurrencia, el único factor en el análisis multivariado o en la regresión logística, fue el número de síncopes previos. O sea, mientras más sintomático el paciente estaba previo a la cardioneurablación, pues
presenta recurrencia de síncope, pero en mucha menor cantidad que antes de la ablación. El número de eventos adversos fue del 14%, no graves, el 7% fueron taquicardia sinusal inapropiada. Y cuando uno lo compara, no con este estudio, porque es un estudio observacional, sino con la remisión espontánea que se reporta en otros estudios, la remisión espontánea del síncope, sin hacerle cardioneuralación, bordea el 46%. Comparado con el 83% de este estudio, pues es bastante considerable la sobrevida. Este, insisto, es un estudio observacional, no se puede calcular riesgo relativo en base a este estudio, pero se puede tomar un grupo control, que es lo que hicieron estos investigadores, en base a los al metaanálisis previamente publicado. Y haciendo esta extrapolación con los otros estudios, encontraron una reducción del riesgo absoluto del 16% y la necesidad de número de pacientes a tratar para conseguir evitar un síncope fue de 6.4 pacientes, o sea, 6 pacientes para evitar un síncope. Pero esto es algo extrapolado, no es parte de este estudio, es un análisis estadístico que han hecho ellos, dado la naturaleza del estudio observacional. Y algo que les comentaba que no es menos importante es la percepción del paciente, cómo se siente nuestro paciente. Y aunque ellos no utilizaron una escala validada de calidad de vida, sí hubo una considerable eficacia, una sensación de eficacia considerable en el 95% de pacientes. De hecho, solamente el 5% manifestó que la cardioneurablación no fue eficaz para ellos, pero el 88% percibió mejoría y el 97% percibió que valió la pena la cardioneurablación. Y esto probablemente también por la baja tasa de complicaciones que tiene documentada en todos los estudios prospectivos, en todos los estudios publicados, perdón. Las limitaciones de este estudio observacional, pues evidentemente es que es observacional, no es un estudio randomizado, no utilizaron escalas de calidad de vida validadas, sino la simple entrevista con el paciente. No utilizaron los holters subcutáneos como mostré en el estudio de preámbulo que ahora se está haciendo. Así es que en estos pacientes que tuvieron recurrencia, realmente se desconoce el mecanismo de los síncopes en estos pacientes. No tenemos la certeza del mecanismo que se ocurrió, aunque se supone que debe ser algún componente todavía vasovagal. Importante, las conclusiones de este estudio es que la cardioneuroablación en este grupo de pacientes fue un procedimiento a corto plazo y a mediano plazo seguro. La principal complicación descrita sería la taquicardia sinusal inapropiada, que en algunos casos requiere un manejo farmacológico, pero sin recurrencia de los síntomas como previamente lo presentaban. Incluso en este grupo que presentó la taquicardia sinusal inapropiada, incluso estos pacientes manifestaron que valió la pena la cardioneurablación. Y eso nos habla de la comparación de los síntomas entre tener una taquicardia sinusal inapropiada y tener síncopes recurrentes. La eficacia de la cardioneurablación en este estudio fue mayor del 80% en un seguimiento promedio de 28 meses. Cabe destacar que no es un seguimiento a largo plazo, pero al menos de mediano plazo sí es. Importante que ya sabemos que la aceptación de los pacientes es alta. Y esto vale la pena mencionarlo porque la calidad de vida es lo que perseguimos con nuestros pacientes. Es modificar la calidad de vida en un paciente que tiene síncopes recurrentes, es justamente el fundamento de por qué se buscan nuevas estrategias para generar una mejor respuesta que la que tenemos actualmente en los síncopes, sobre todo los vasovagales. Ese sería el artículo que quería comentar y esta revisión académica de la revista Doctor.